Hola clase, mi nombre es Zeleni. Hoy hablaré de Antonio López de Santa Anna. Primeros días. Santa Anna nació el 21 de febrero de 1794. Sus padres eran descendientes españoles. Su familia era parte de la clase media. De joven trabajó como comerciante, pero quería ser parte del ejército. Entonces su papá le hizo una cita con el ejército de Nueva España. Carrera militar temprana. Santa Anna se convirtió en parte del ejército y ascendió rápidamente de rango. Se convirtió en coronel cuando tenía 26 años. Una de las primeras guerras en las que luchó fue la Guerra de Independencia de México, pero al principio luchó por los españoles. Cuando los españoles comenzaron a perder a la guerra, cambió de bando y luchó con el ejército mexicano. Se alió con Agustín de Iturbide, quien era el líder del ejército mexicano, y Iturbide lo ascendió como general. Se sabía que Santa Anna era un aliado valioso, pero también traicionero. Apoyó a muchas personas y luego las traicionó por el poder. Por ejemplo, Iturbide y Vicente Guerreros, que fue el segundo presidente. Primera presidencia. En 1829, España invadió México intentando reclamar el territorio. Santa Anna pudo derrotarlos. Esta fue su mayor y una de las únicas victorias. Por esta victoria fue elegido presidente durante la elección del 1833. Tuvieron que hacer muchas reformas durante su presidencia, por lo que para evitar conflictos con el pueblo de México, Santa Anna entregó su poder al vicepresidente Valentín Gómez Farías, quien es el hombre de la imagen. Bajo Farías se hicieron muchas reformas que se dirigieron hacia la Iglesia Católica y el ejército. La gente no estaba contenta, por lo que Santa Anna sacó a Farías del poder y volvió a ganar la presidencia. Y independencia de Texas. 3 años después, Texas declaró su independencia de México en 1836. Santa Anna estaba enojada y marchó al estado con un ejército. Ordenó quemar las cultivas, fusilar a los prisioneros y matar al ganado. Debido a esto, a muchos partidarios les empezó a desagradar. Santa Anna luchó contra los rebeldes en la batalla del Álamo. Probablemente aquí es donde la mayoría de ustedes han escuchado el nombre de Santa Anna. Solo había 200 tejanos luchando contra el ejército mexicano. La guerra dura 13 días, del 23
3 de febrero al 6 de marzo de 1836, Santa Anna y su ejército ganaron esa batalla. Después Santa Anna dividió sus tropas, algunos que se quedaron en el Álamo y otros se quedaron con Santa Anna. Sam Houston se enteró de la pérdida en el Álamo y quería seguir luchando por la independencia de Texas. Houston y el ejército atacaron a Santa Anna tomando como rehenes a varios de ellos. A cambio de la libertad de Santa Anna, firmó los papeles declarando que Texas era independiente. Guerra de pastre. Después de perder territorio, Santa Anna regresó a casa y retiró su poder. 2 años después, en 1838, Francia invadió México exigiendo el pago de la deuda. Santa Anna reunió tropas y luchó contra los invasores. Los franceses vencieron a Santa Anna y reclamaron el puerto de Veracruz, otra derrota para Santa Anna. Guerra México-Americana. En 1846 estalló una guerra entre Estados Unidos y México. Santa Anna estaba exilado en Cuba en ese momento y convenció a los estadounidenses para que lo dejaran regresar a México para negociar la paz. En cambio, reunió tropas y luchó. Estados Unidos ganó y México perdió un montón de territorio. El tratado que puso fin a la guerra fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo. México perdía partes de los actuales Arizona, California, Nuevo México, Colorado, Utah, Nevada y Wyoming. En la imagen, la tierra perdida se muestra como el tono medio gris y se etiqueta como la cesión mexicana. Presidencia final. Una vez más, Santa Anna se sintió derrotada y se exilió en 1853. Santa Anna fue invitada a regresar a México y se desempeñó como presidente durante los siguientes 2 años. Durante su presidencia vendió más territorio para pagar la deuda. Esto se conoce como la compra de Gadsden y se muestra en la imagen. Esto enfureció a la gente de México y lo sacaron de su cargo para siempre, y adivina que se fue el exilio. Los últimos días, durante la siguiente década en el exilio, Santa Anna vivió en Estados Unidos, Cuba, República Dominicana y las Bahamas. Todo el tiempo planeó recuperar el poder en México. En 1874 se le concedió el indulto y pudo regresar al México. En este punto tenía 80 años, por lo que perdió toda esperanza de recuperar el poder. Murió el
21 de junio de 1876 en la Ciudad de México. Significados, algunos significados de la vida de Santa Ana. Primero fue presidente 11 veces, 6 eran oficiales y 5 no oficiales. Fue muy leal a su país, siempre estuvo dispuesto a luchar. Su perdición fue que no era un buen líder en la batalla. Dejó un legado de mezcla en México, aportó estabilidad a situaciones caóticas pero corruptas y incompetentes. Sí, ok. Gracias por escuchar.